una extraexposición de las teorías modernas acerca del origen de la filosofía, centrándonos esta vez en aquella teoría que remarca la relación entre la organización sociopolítica y las manifestaciones del pensamiento racional. Y más precisamente me estoy refiriendo a la tesis, a la teoría sostenida por Jean-Pierre Vernant en la década del 60 del siglo XX, aquella que postulaba que la filosofía es hija de la polis. Vernant escribió dos obras importantes en aquel entonces, Los orígenes del pensamiento griego y Mito y pensamiento en Grecia antigua. Tanta importancia tenía para Vernant los cambios y las mutaciones en la organización social que dedicó las primeras 80 páginas de la primera obra que hemos mencionado a mostrar qué es lo que ocurrió a nivel social y político entre la época micénica y la época clásica. Con el avance del desciframiento de la escritura contenida en las tablillas micénicas, la obra quedó sujeta a un número de críticas, pero la orientación misma que le imprimió a la investigación resultó decisiva. La segunda obra en realidad es una colección de artículos que él venía desarrollando. Yo me voy a atener solamente a un artículo que está incluido dentro de Mito y Pensamiento que se llama Geometría y Astronomía Esférica en la primera cosmología griega. Lo que le interesa a Vernant es mostrar la relación entre ciertas nociones que nosotros llamaríamos científicas y algunos hechos históricos relativos a la organización social. Describe la naturaleza de la astronomía babilónica a partir de tesis ya conocidas por nosotros, las retoma esencialmente de Barnett. Primero, está enmarcada en una religión astral. Segundo, su desarrollo depende de una casta de escribas al servicio del rey. Tercero, tiene un carácter aritmético. Se anota una tras otra la posición de los astros y a partir de estas observaciones se realiza una cuenta para determinar su posición futura. Los griegos van a llegar a tener una astronomía desligada de la religión astral, con intención teórica y racional, de carácter geométrico. Este cambio radical en el encuadre de los conocimientos es logrado a partir de la misma serie de observaciones y técnicas que los babilonios habían obtenido y desarrollado, por lo que resulta necesario explicar de dónde viene la diferencia. Vernant adelanta su tesis con un ejemplo de historia de la ciencia más reciente y que por ello le parece más diáfano para comenzar: el paso de una teoría cosmológica geocéntrica a una heliocéntrica en el final de la Edad Media. Acompaña a un cambio en la forma según la cual el hombre se piensa a sí mismo y a su relación con el universo. La idea de una Tierra inmóvil en el centro del universo viene acompañada, determinada incluso, por la idea de un mundo creado para un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. El abandono de esta concepción del hombre determina el porvenir de la teoría astronómica. Vernant dice que su interés es mostrar una revolución mental no menos importante. Describe al principio lo que él considera la imagen homérica y hesiódica del cosmos. La Tierra es un disco plano, rodeado por el río Océano, una masa de agua infinita, puesto que desemboca en sí misma. Sobre la Tierra se encuentra el cielo, una especie de campana o bóveda metálica. La Tierra está asegurada por debajo por raíces que se hunden hasta profundidades inciertas. En su descripción, Vernant quiere remarcar el aspecto árquico, por no decir despótico, de esta imagen primitiva. El cielo es de bronce porque es de inalterable solidez. Propiedad de los dioses, el cielo es indestructible, dice. La tierra es pintada como base sólida y segura, que de hecho ha sido asegurada en virtud de que el desorden de torbellinos y términos pútridos de la misma han sido sellados por voluntad de Zeus, que ha puesto sobre ellos una puerta de manera semejante a como se pone una tapa en una tinaja. Los torbellinos, girando de manera caótica, simbolizan para Vernant un espacio en el que las direcciones, lo alto y lo bajo, la derecha y la izquierda, se confunden y se mezclan, pero es un espacio abolido, reprimido por el poder de Zeus, un desorden que no puede emerger a la luz. Lo que resulta es un espacio con niveles. En lo alto se encuentra Zeus con los demás dioses,
En medio la tierra, escenario de la vida de los hombres. Abajo, el mundo de los muertos y de los dioses subterráneos. Solo en condiciones especiales alguien puede pasar de un nivel a otro en sentido vertical. En cuanto a las direcciones horizontales, la izquierda es nefasta, la derecha es favorable, y el oriente y el occidente tienen connotaciones religiosas diferentes. Frente a este cosmos se yergue el de Anaximandro. Para él, la Tierra es como una columna truncada, que se encuentra inmóvil en el medio del cosmos. Bernat remarca sobre todo la razón de esta inmovilidad, de por qué la Tierra está suspendida, por qué no cae. Ella se encuentra a igual distancia de todos los puntos de la circunferencia celeste. Ninguna razón más fuerte la haría precipitarse o dirigirse hacia arriba o hacia los lados. Es un universo geométrico, de forma esférica. Ya no contiene raíces o tapas como una tinaja, como en la versión mítica. Lo alto y lo bajo no tienen significados religiosos diferenciantes. Las relaciones espaciales son simétricas y reversibles. Anaximandro admite la existencia de antípodas, con lo cual, si existieran habitantes de las mismas, su derecha sería nuestra izquierda, su abajo sería nuestro arriba, y viceversa. Bernat establece para explicar esta revolución en el campo de la cosmología una analogía. Si en el campo de la ciencia se pasa de una imagen mítica y ambigua del cosmos a una reflexión consciente y elaborada, expresada en un lenguaje definido, en un sistema coherente y estructurado, lo que debemos hallar es un paso semejante, una transformación equivalente en la vida social, y esto lo encuentra en la aparición de la polis. Lo que hace es plantear una homología de estructuras, por lo que conviene observar la característica de la mutación en el cambio social. Entre la época de la poesía hesiódica y la cosmología de Anaximandro aparece un fenómeno extraordinario, que es que por primera vez un campo de la vida social es puesto como objeto deliberado de la reflexión consciente. La organización cívica, la organización política, es no solo un hecho derivado de un dominio factual, sino de un pensamiento político, de un pensamiento cuyo objeto es el dominio de lo público, las cosas comunes, takoiná, lo que es contrapuesto al dominio de lo privado, del hogar. Una premisa de este pensamiento es que ya no puede un individuo único, un rey, regular la esfera de lo común en la polis. Lo común es objeto de una discusión pública, de un debate abierto en el ágora, donde cada ciudadano puede expresar su argumento de manera libre. El logos mismo cobra una función nueva, sobre todo en la escritura. En la era palaciega, el lenguaje escrito y guardado en el archivo del palacio servía al rey para mantener una cuenta secreta y estricta de la vida económica y social del pueblo. Esa forma de escritura se dio en Grecia entre 1450 y 1200 a.C. y desaparece junto a la civilización micénica, a la vez que surge la polis, donde la escritura comienza a cobrar el rol de instrumento de publicidad. Aparecen los primeros códigos escritos de leyes. Un segundo paso en la demostración de Bernat es indagar buscando un nexo entre esta mutación en la vida social y la aparición de la circularidad cósmica en Anaximandro, nexo que debe plasmarse en una representación del espacio urbano. El centro de la polis griega es el ágora, plaza del mercado en donde se debaten los asuntos de la vida común, elemento urbano que no pertenece ni a la ciudad fenicia ni a la babilónica, aun cuando estas civilizaciones desarrollaron un comercio semejante al de las colonias griegas. El ágora, como centro de la polis griega, tiene su origen en una institución guerrera de las poblaciones indoeuropeas antecesoras de los griegos, la reunión del ejército. Los guerreros forman un círculo y alternativamente cada uno expresa su opinión de manera libre sobre los asuntos de la guerra. La imagen de esta práctica de la isegoría, la igualdad de palabra, cree verla Bernat en la Odisea, en el canto segundo, donde Telémaco reúne en el ágora a la aristocracia de Ítaca para deliberar. Primero toma él el cetro y la palabra, poniéndose en medio. Cuando termina de hablar, otro lo sucede con sus mismos gestos. Es una reunión de iguales en círculo,
que en una serie de transformaciones sociales llega a ser el ágora, donde todos los ciudadanos tienen la palabra. Es una relación en la que cada elemento es semejante a los demás. Se disponen estos elementos de manera simétrica y guardan relaciones reversibles y por lo tanto igualitarias, tal como sucede con la cosmología de Anaximandro. Esta cosmología se opone a aquella tradicional de elementos jerarquizados, donde las relaciones espaciales arriba y abajo tienen una significación específica y asimétrica, visión del cosmos que se corresponde con una estructura social dominada por un rey y distintos funcionarios que se atribuyen en el cosmos social según un sistema de dominación y sumisión. Lo que parece hacer Vernant al desarrollar su teoría es mantener en general el esquema heredado, el de aquellas explicaciones que hacían énfasis en el origen religioso de la filosofía, pero reemplazar las categorías colectivas religiosas que median entre la inteligencia humana y la naturaleza y poner allí otro tipo de categorías colectivas como las provenientes del ámbito de la vida política. Sin embargo, el punto de partida ya es diferente porque este pensamiento influido por la antropología estructural considera que aquellas manifestaciones del pensamiento mítico que se articulan al principio de la época arcaica revelan la actividad de una mentalidad organizada. En sentido estricto, se corresponden con un tipo de racionalidad. Si bien es una racionalidad que apela en su expresión a formulaciones ambiguas, a contrastes, a oposiciones, esto de ninguna manera implica que sea un pensamiento más primitivo o de un orden más bajo que el pensamiento filosófico. Y en realidad el pensamiento filosófico no es más que la actividad de una mentalidad organizada de otra manera, cuyo lenguaje opera por univocidad, definiendo conceptos, construyendo argumentaciones. Esto se debe a que este tipo de racionalidad ha pasado por el tamiz de lo que podríamos llamar con Marcel Detienne la palabra diálogo, aquella palabra que surge a partir del nacimiento de la polis y que sirve como instrumento justamente político, instrumento de debate sobre la cosa común.